despedido, amén. Dios bendiga al grupo de alabanza Dinastía Pentecostal. Gloria a Dios, todos los niños menores de 12 años están despedidos, amén. Dios bendiga a todos los niños en Dinastía. Amén. Hermano Ramiro va a estar repartiendo el estudio de esta tarde, amén. Me alegra ver a la hermana Daisy aquí con nosotros, amén. Dios la bendiga. ¿Sí descansaron, hermano? ¿Más o menos? Gloria a Dios, amén. Lo bueno es que llegaron con bien. Amén, Amén. Gloria a Dios. Amén. Si a alguien hace falta de estudio, ¿verdad? Pues levanten la mano para que el hermano Ramiro, ¿verdad? Sepa que se le pasó uno. Amén. Gracias, hermano Rafael. El 6 de septiembre, si no me equivoco, tengo que ver la fecha, pero es el primer domingo de septiembre. Amén. Voy a estar predicando con el pastor Fernando, hermano, ¿verdad? Sus servicios a las 10 de la mañana. Si alguien gusta ir, ¿verdad? Es bienvenido. Amén. Obviamente voy a estar aquí en la tarde, ¿verdad? Es simplemente que el pastor me pidió que fuera. Va a salir de vacaciones juntamente con su esposa, sus hijos, y me va a estar ahí presente, ¿verdad? Y me pidió que me ayudara con el servicio ese día, ¿verdad? Así que voy a estar ahí presente, ¿verdad? Juntamente con el grupo de alabanza, primeramente Dios. Amén. Pero si alguien, ¿verdad? Más gusta ir, ¿verdad? Y participar de ese servicio por la mañana, ¿verdad? Lo puede hacer, ¿verdad? Me puede pedir la dirección y con mucho gusto se la doy, pero va a ser el 6 de septiembre, amén, que es el primer domingo de septiembre, amén, a las 10 de la mañana, amén. Y obviamente, ¿verdad, hermano? Si decide, ¿verdad?, ir y gozarse, ¿verdad? Eso no significa, ¿verdad?, que ya no tiene la responsabilidad de venir aquí en la tarde, ¿verdad? Si va a ir allá, ¿verdad? Gloria a Dios, de apoyo, ¿verdad?, para recibir doble porción de bendición ese día, ¿verdad? Pero no para tomarlo como una excusa para yo no venir aquí en la tarde, amén. Gloria a Dios, pero obviamente, ¿verdad?, todos son bienvenidos y todos están invitados, amén. ¿Todos tienen su estudio? Sí, Dios bendiga a todas las personas que nos miran por Facebook Live en este momento. Y aún más, ¿verdad? Las personas de la misión en Rosarito, que yo sé que se conectan con nosotros. Amén. El Señor Jesús les bendiga. Bueno, hermanos, antes de entrar al estudio vamos a hacer una oración. Les voy a pedir que se ponga de pie. Amén. Vamos a orar para que Dios bendiga, ¿verdad?, el estudio que vamos a tener esta tarde. Oremos como pueblo de Dios. Padre mío, te doy gracias, Señor mío, por dando la bendición, el honor de estar aquí, Padre mío, congregados, Señor mío, como familia, como cuerpo tuyo que somos, Padre. Te pido, mi Dios amado, que abra nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento para poder comprender, recibir, Padre mío, la sabiduría de tus sagradas escrituras, Señor mío. Te pido que me ayudes, Padre mío, a hablar con gracia, con poder y poder ser de edificación y bendición a tu congregación, Señor mío, y que podamos continuar creciendo tanto en tu palabra como en tu espíritu, Padre, honrándote y glorificándote como tú eres digno y merecedor por ser Dios y Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Señor Jesús le bendiga. Como ustedes saben, ¿verdad?, hemos estado estudiando el curso de fenomenología, que simplemente es el estudio del Espíritu Santo, ¿verdad? En la lección número 1, ¿verdad?, estudiamos de cómo Dios, ¿verdad?, quien es el Padre, es Espíritu, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios es Espíritu, ¿verdad? Y nos enseña que hay un solo Espíritu, amén, y ese único Espíritu, ¿verdad?, es el Espíritu Santo, quien es Dios, nuestro Padre. Amén. Y fue ese único espíritu que existe, que es el eterno, el Dios verdadero, amén, el cual encarnó, alabado sea el nombre de Jesús, y verdad, como hombre fue conocido y es conocido como el Hijo. Estudiamos, ¿verdad?, en la segunda lección la obra del Espíritu Santo, amén, como el Espíritu Santo es, verdad, que nos ayuda a entender las sagradas escrituras. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos lleva, ¿verdad?, a reconocer nuestro pecado,
amén, ¿verdad? Nos renueva, amén, gloria sea el Señor Jesús, ¿verdad? Y aprendimos, ¿verdad? Como hay una diferencia entre la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo vemos claramente, ¿verdad? Tanto en la vida del apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo le preguntó quién era él, amén, y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Jesús dijo, ¿verdad? Bienaventurado eres, pero porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, quien es el Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan claramente que Pedro aún no había recibido el Espíritu Santo, pero podemos ver cómo el Espíritu Santo ya estaba obrando en él. Amén. De igual manera en Samaria, ¿verdad? Cuando Felipe fue y predicó, ¿verdad? Sabemos que la Biblia nos enseña que una de las obras del Espíritu Santo es que nos ayuda a reconocer nuestro pecado, nos convence de pecado. Amén. Y cuando Felipe estaba predicando, ¿verdad? Este pueblo, ¿verdad? Creyó la palabra y se bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Por qué se bautizaron en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús es ¿para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Esto qué significa? Que ellos fueron convencidos de su pecado. Amén. Obviamente el Espíritu Santo obró en ellos, mas sin embargo Felipe sabía algo bastante claro, que aún no habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? A pesar de que habían creído en la palabra, a pesar de que ya se habían bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de uno que nos está ayudando a cambiar, que nos está ayudando a creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos está ayudando a reconocer nuestro pecado. Amén. Y a pesar de que el Espíritu Santo estaba orando en este pueblo y por eso pudieron creer la palabra y pudieron tomar la decisión de bautizarse en el nombre de Jesús, Felipe sabía claramente que aún así no habían recibido el Espíritu Santo. Amén. Y por lo tanto mandó llamar a los apóstoles, ¿verdad? Y si Felipe estaba equivocado en su doctrina, por los apóstoles lo hubieran corregido. Amén. Cuando ellos llegaron, los apóstoles lo hubieran corregido. Mas, sin embargo, los apóstoles no lo corrigieron. ¿Por qué? Porque Felipe no estaba equivocado en su teología. Felipe no estaba equivocado en su doctrina. Amén. Así que aprendimos y estudiamos esto, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo, hermano, es algo que el Espíritu Santo ha hecho desde el antiguo pacto. Amén. El Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre ha obrado en la vida del hombre. Amén. Es simplemente que en el antiguo pacto, hermano, el tabernáculo, ¿verdad? Era el templo de Dios, el lugar donde Dios moraba, ¿verdad? El tabernáculo y después el templo, ¿verdad? En el antiguo pacto, el Espíritu Santo obraba en la vida de sus siervos, pero jamás, hermano, los convirtió en su templo, en su morada. Él tenía su morada, era el tabernáculo. Amén. Después se creó el templo de Salomón, y allí estaba su morada. Amén. Y ahora en el nuevo pacto el Espíritu Santo continúa obrando en la vida de los hombres, tal y como lo hacía en el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto tiene una obra más que hace. Amén. Una obra que había sido asignada para los tiempos postreros. Amén. ¿Cuál es esta obra? Que ya ahora a nosotros, cuando nos bautiza, nos convierte en el tabernáculo, en el templo de Dios. Amén. ¿Verdad? Y estudiamos, ¿verdad?, la lección pasada, ¿verdad?, acerca de los dones serviciales, amén, y de los dones de oficio ministerial, que los dones serviciales son los dones que se encuentran en Romanos capítulo 12, y los dones de oficio ministerial son los dones que se encuentran, ¿verdad?, en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y el día de hoy, ¿verdad?, vamos a iniciar el estudio de los dones sobrenaturales. Amén. Y este es un estudio, hermano, que va a estar dividido en 3 partes. Amén. Vamos a estudiar la primera parte hoy, ¿verdad? La segunda parte, ¿verdad? Y la tercera en los próximos miércoles. Amén. Recuerde que todo lo que voy a hablar y todo lo que voy a decir se encuentra en su bosquejo. Usted tenga una pluma o un lápiz, ¿verdad?, para poder apuntar todo comentario extra que yo agregue y usted desee recordar. ¿Estamos listos? Amén. Bueno, iniciamos. Los dones sobrenaturales, lección número 4, parte 1, introducción. Primera de Corintios capítulo 2, iglesia, de los versos 8 al 10, enumera 9 dones sobrenaturales. Amén. Y se le llama sobrenaturales por el hecho, hermano, que demuestran, ¿verdad?, el poder milagroso del Espíritu Santo en la vida de uno. Amén. Estos, ¿verdad?, dones se encuentran, ¿verdad?, de los versos 8 al 10. Vamos a leer. Porque a este es dada por el Espíritu. ¿Quién es el que da estos dones? El Espíritu, amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, ¿según qué? El mismo. Noten como el apóstol Pablo está enseñando que es el mismo Espíritu, un solo Espíritu, el que hace todo esto. El mismo Espíritu. A otro fe, otra vez está siendo repetitivo, por el mismo Espíritu. Como que el apóstol estaba dejando claro que es un
el mismo el que hace todo esto. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades. Noten que está en plural y no en singular, porque hay bastantes dones de sanidades. Por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus. ¿Verdad? Noten también que no está en singular, sino en plural, ¿verdad? Notando que hay diferentes tipos de espíritus, que vamos a estudiar esto en esta lección. A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Por el bien del estudio, comúnmente estos dones se clasifican en 3 categorías. Estos son los 9 dones, ¿verdad?, que se les llaman los dones sobrenaturales. Amén. Y la Biblia no los divide en 3 categorías, pero nosotros lo hacemos por estudio. Amén. Quiero que eso quede claro, ¿verdad? La Biblia no los divide de esta manera. Simplemente lo hacemos de esta manera para poder profundizarlos un poco más. Amén. La primera categoría son los dones de revelación. En esta categoría cae palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Se le llama dones de revelación porque tiene que ver con entendimiento, información, conocimiento que Dios nos revela a nuestra mente. Amén. Por eso se les categoriza como dones de revelación. Los dones de poder, bajo esta categoría está el don de fe, el don de hacer milagros y los dones de sanidad. Amén. Y se les categoriza como dones de poder porque obviamente son dones que demuestran el poder milagroso de Dios. Amén. Y dones de hablar. Bajo esta categoría está el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y pues yo creo que es bastante obvio de por qué se les categoriza como dones del hablar. Amén. Porque cada uno de estos dones tiene que ver con nuestro hablar. Amén. Hablar en lenguas, el predicar, profetizar, ¿verdad?, predecir o interpretar las lenguas. Amén. Dice, usando la identidad bíblica de la iglesia como el cuerpo de Cristo, podemos usar estas 3 categorías respectivamente como manifestaciones primeramente de la mente de Cristo, que eso sería los dones de revelación. Amén. Que a través de la mente de Dios, ¿verdad?, nos revela a nuestra mente, ya sea palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Segunda categoría son los dones de poder, que se podría decir, ¿verdad?, como la manifestación de las manos de Cristo a través de la iglesia. Amén. O sea, la fe para operar en lo sobrenatural, los milagros, los dones de sanidad. Amén. O la voz de Cristo. Amén. Que obviamente, ¿verdad?, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, Dios nos usa en estos dones, ¿verdad?, para hablar al pueblo, ¿verdad?, a través del don de profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Amén. Y esta es la manera, ¿verdad?, en que se categoriza, amén, estos 9 dones sobrenaturales, ¿verdad?, los dones de revelación, los dones de poder y los dones de hablar, ¿verdad?, que se les considera los dones de revelación como la mente de Cristo, los dones de poder como las manos de Cristo y los dones del hablar como la voz de Cristo. ¿Vamos bien? Punto número 2. Ahora comenzaremos un estudio acerca de cada uno de los dones enumerados en 1 Corintios capítulo 12. Los primeros 3 que vamos a estudiar son los dones de revelación. Amén. Y en los siguientes estudios, ¿verdad?, vamos a estudiar, ¿verdad?, en la segunda parte los dones de poder y en la tercera parte los dones del hablar. Amén. Y esta tarde nos vamos a estar enfocando en los dones de revelación. Amén. Que es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Amén. Dice, se les llama dones de revelación porque ellos tratan de una concepción directa de percepción o comprensión de la mente de Dios hacia nosotros. Amén. Por eso se les llama dones de revelación o se les categoriza de esta manera, ¿verdad? Porque Dios nos revela, ¿verdad?, cosas desconocidas a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Dice punto número 3. El primer don enumerado en 1 Corintios capítulo 12 es la palabra de sabiduría. Este es el primer don, ¿verdad?, de los dones, ¿verdad?, de revelación. Dice, significado de sabiduría. Este significado que les voy a dar, hermano, es el significado de la palabra nomás, ¿ok? No es el significado del don, es el significado de la palabra sabiduría. Dice, comprendiendo lo que es verdadero. Esto significa sabiduría. Comprendiendo lo que es verdadero, correcto o duradero,
Perspicacia, que perspicacia tiene que ver capacidad de entender las cosas con claridad y rapidez. Juicio sano. Amén. Esto es lo que significa sabiduría, ¿verdad? Poder comprender lo verdadero, lo correcto, ¿verdad? Esa perspicacia que nos ayuda, ¿verdad? Y nos da la capacidad de entender las cosas con claridad y poder tener un juicio sano. Dice, el conocimiento es una comprensión de los hechos, pero la sabiduría es una comprensión de cómo usar los hechos para tomar una buena decisión, o sea, hacer un juicio sano. Amén. La sabiduría incluye percepción, juicio y dirección. Amén. Esto es lo que incluye la sabiduría. Amén. Percepción, ¿verdad? Para poder comprender. Amén. Juicio, ¿verdad? Para poder juzgar las cosas correctamente, ¿verdad? Entre lo correcto, ¿verdad? Lo duradero. Amén. Y dirección, ¿verdad? Para poder dirigirnos correctamente, ya sea en la situación, problema, etcétera, que nos encontremos. Punto B. Basados en las palabras de 1 de Corintios, capítulo 12, verso 8, podemos definir la palabra de sabiduría como el don. Esta ya sería la definición del don. El don sobrenatural de una porción divina de perspicacia, o sea, capacidad de entender las cosas con claridad y rapidez. Amén. O sea, una verdad porción divina de esto. Juicio o dirección para una necesidad en particular. Amén. So, el don de palabras de sabiduría, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? Con la perspicacia, o sea, la porción, ¿verdad? Divina de poder entender, ¿verdad? Las cosas con claridad, sea lo que estés pasando, ¿verdad? Poder tener un juicio sano, ¿verdad? Algo que tal vez tú por sí solo no hubieras logrado entender, pero gracias a esta palabra de sabiduría ahora lo has entendido claramente. Amén. Un ejemplo de esto, hermanos, está en Hechos capítulo 27, versos 9 al 10. Dice la palabra: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí, ¿verdad? Es que el apóstol Pablo, ¿verdad? Había apelado a César. Amén. Había apelado a César y por eso, ¿verdad? Estaba siendo llevado hacia él. Estaba a punto de embarcarse, ¿verdad? A un barco, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Operando en el don de sabiduría, ¿verdad? Recibe, ¿verdad? Por intervención divina, gracias a este don, la capacidad de entender con claridad que el navegar y no iba a ser algo sano para ellos en ese momento. Amén. A él se le reveló, ¿verdad? Algo que por pura sabiduría humana no hubiera logrado entender. Amén. Continúe leyendo, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también para nuestras vidas. Amén. La pregunta es: ¿cómo es posible que Pablo podría saber todo esto? ¿Verdad? Pablo no era un experto navegador, iglesia. Amén. Él no era un experto navegador. Los expertos navegadores estaban allí. Estaba el capitán del barco. Amén. Y el capitán del barco no estaba diciendo que el clima estaba mal, sino que estaba diciendo que el clima estaba bien para navegar, ¿verdad? Que era perfecto, ¿verdad? Para poder llegar a su destino, ¿verdad? Mas, sin embargo, el apóstol Pablo, por causa de la palabra de sabiduría, sabía algo que el capitán no sabía. Amén. Sabía algo que el navegador no sabía. ¿Cómo es posible que él podía saber algo que aquellos que habían estudiado, tenían experiencia para navegar, no sabían? ¿Cómo es posible? Pues era posible por el don que él poseía. Amén, por causa del Espíritu en su vida, que era el don de sabiduría. Dice: aunque Pablo no era un marinero profesional, el Señor le reveló que no era aconsejable seguir el viaje. Y él comunicó este mensaje al centurión romano, quien estaba a cargo de él, al piloto y al patrón de la nave. Amén. Obviamente, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, ¿verdad? La palabra de sabiduría
sabiduría, ¿verdad? Es cuando el Señor te da la capacidad de entender algo, ¿verdad? Pero algo divinamente que otros simplemente no lo reciben por experiencia o estudio propio, sino algo que el Señor te está revelando, amén, algo que el Señor te está dando, ¿verdad? Para una necesidad, situación particular, que en este caso, ¿verdad?, era en la navegación que estaban a punto de emprender. Y el Señor, ¿verdad?, le revela al apóstol Pablo, ¿verdad?, que no era sabio hacerlo. Amén. No era sabio emprender, ¿verdad?, este viaje. A Pablo se le estaba revelando, ¿verdad?, por medio de la palabra de sabiduría, que si ellos emprendían este viaje, iban a sufrir. Iban, ¿verdad?, a pasar por consecuencias. Amén. Que aunque el piloto y el navegador consideraban que el clima estaba correcto, a Pablo se le había revelado que no era así, por el don que él poseía. Dice, en este relato, la sabiduría humana, la experiencia y la observación dijeron que no había peligro en zarpar. Y Pablo no tenía ninguna razón humana para pensar lo contrario, hermano. Él no tenía ninguna razón humana para pensar lo contrario. ¿Por qué, hermano? Porque él no era un navegador profesional. Obviamente, hablando profesionalmente y humanamente, el navegador sabía más del mar que el apóstol Pablo. Obviamente, hermano, ¿verdad? Pero gracias al don de palabras de sabiduría que él tenía, ¿verdad?, él recibió, ¿verdad?, un conocimiento, una revelación, ¿verdad?, que el navegador no podía recibir o poseer porque no tenía este don. Sin embargo, por medio de la sabiduría divina, Pablo sabía que era peligroso. Dios le dio una dirección sobrenatural aparte del juicio humano. Amén. Y podemos ver, ¿verdad?, como este don de la palabra de sabiduría opera en la vida de los cristianos. Amén, que es la capacidad de poder entender algo, hermano, que tú simplemente no lograrías entender por puro entendimiento humano. Amén. El navegador, por puro entendimiento humano, él entendía que era sano navegar, que el clima estaba bien, ¿verdad?, que no iban a haber problemas. Ese era el puro entendimiento humano por su experiencia y estudio profesional como navegador. Pero el don de palabra de sabiduría es un entendimiento divino que recibimos de parte de Dios, hermano, que simplemente no lo conoceríamos, amén, por pura estudio o experiencia humana, amén, sino que es algo divino que Dios nos revela a nuestra mente. Amén. Y obviamente, ¿verdad?, esto es, ¿verdad?, el don de palabra de sabiduría. El segundo, punto 4. El segundo don en 1 Corintios capítulo 12 es la palabra de ciencia. Amén. Este es el segundo don de revelación. Ciencia significa, ¿verdad?, y esto es lo que la palabra ciencia significa, no el don. Entendimiento adquirido por experiencia o estudio. La suma o el rango de lo que ha sido percibido, descubierto o aprendido. Y obviamente como humanos, usted y yo podemos, ¿verdad?, crecer en ciencia a través de experiencia y estudio, ¿verdad? Eso es lo que la palabra ciencia implica. Este don se trata de una revelación de información divina a alguien que no lo conoce por medios naturales. Amén. Mientras que el don de palabra de sabiduría, ¿verdad?, te ayuda, ¿verdad?, a tomar acciones para dirigir bien tu vida, ¿verdad?, en una cierta situación, ¿verdad?, o un cierto problema. El don de palabra de ciencia, ¿verdad?, te revela información desconocida, ¿verdad?, acerca de una situación, ¿verdad?, o de una persona incluso. Dice, basados en las palabras de 1 Corintios, capítulo 12, verso 8, podemos definir la palabra de ciencia como el don sobrenatural de una porción de información divina para una necesidad específica. Amén. O sea, este don de palabra de ciencia opera, ¿verdad?, cuando se te revela una información que simplemente tú no lograrías recibir, ¿verdad?, por experiencia, por estudio o por comunicación de otra persona, sino que esta información está siendo comunicada a tu mente directamente de parte de Dios. Un ejemplo está en Hechos capítulo 5,
5, verso 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías, esta es la historia, ¿verdad?, de cuando Ananías y Zafira, amén, dieron su ofrenda al apóstol Pedro, amén, y obviamente, ¿verdad?, pues yo creo que todos conocemos la historia, que lo vamos a leer, amén, en esta historia, ¿verdad?, el apóstol Pedro se le revela información desconocida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, el apóstol Pedro no tenía ninguna manera de saber, hermano, que Ananías y Zafira le estaban mintiendo. Ananías no le dijo a Pedro que le estaba mintiendo, Zafira no le dijo a Pedro que estaba mintiendo, y Ananías y Zafira no compartieron esta información con nadie. No había absolutamente nadie que le dijera al apóstol Pedro que Ananías y Zafira estaban mintiendo. No había manera humana de que el apóstol Pedro llegara a entender que lo que Ananías le estaba diciendo a Pedro era una mentira. A él se le reveló información desconocida a su persona, no por medios humanos, sino por el Espíritu Santo. Esa es la palabra de ciencia. Amén. Cuando se te revela información desconocida, ¿verdad?, de una situación, de un acto. Pero vamos a leer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, o sea, dio esta ofrenda a los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, fíjese lo que le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad. Pero ¿cómo sabía Pedro que Ananías había sustraído del precio? ¿Cómo sabía, hermano Pedro, esta información? Obviamente, humanamente era imposible, porque nadie le había dicho, y nadie más sabía como para dar esta información al apóstol Pedro. Los únicos que sabían de esto eran Ananías y Zafira, y obviamente ellos no le dijeron. Pero ¿cómo se le reveló esta información desconocida al apóstol Pedro de lo que Ananías y Zafira estaban haciendo? Por causa del don de la palabra de ciencia. Que a través de este don, amén, Dios te revela información desconocida a tu persona. Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón, o sea, al hacer esto, no has mentido a los hombres, sino a Dios? Amén. Y aquí el problema, hermano, fue de que no que Ananías y Zafira solamente vieron una porción. Amén. El apóstol Pedro le estaba diciendo, el dinero era tuyo. Tú pudiste verlo ofrendado, ¿verdad?, conforme tu corazón. No había ninguna necesidad de mentir. Si tú nomás querías dar una parte del precio que recibiste de la heredad, tú tenías el derecho de hacerlo. No tenías ninguna razón para mentir. Pero ¿por qué estaba mintiendo Ananías y Zafira, a pesar de que no había ninguna razón de hacerlo? Porque ellos querían recibir, hermano, el mismo reconocimiento, la misma honra, la misma gloria que estaban recibiendo el resto de los hermanos en Cristo, que sí estaban dando todo. No se trataba, hermanos, ¿verdad?, de tanto de la ofrenda, sino del reconocimiento, de la honra que ellos también querían recibir. Amén. Y desgraciadamente, hermano, esto no funciona así. Pero muchas de las veces queremos recibir la misma honra que Pablo recibió, la misma honra que Juan recibió, la misma gloria que Felipe recibió. Pero no podemos recibir la misma honra y la misma gloria de estos grandes siervos de Dios sin hacer los mismos sacrificios que ellos hicieron para el reino de Dios. Tanto cristiano que quiere recibir la misma gloria de Pablo, que quiere recibir la misma gloria de Pedro, así como Ananías, que querían recibir la misma gloria que el resto de los cristianos, que sí estaban dando todos, pero sin hacer el mismo sacrificio que ellos hicieron. Y usted y yo podemos recibir la misma gloria que Pablo recibió, podemos recibir la misma gloria que Pedro recibió, podemos
Señor? Nunca. ¿Queremos recibir esa gloria? Pues tenemos que estar dispuestos a darlo todo para el Señor, como ellos lo dieron todo para Jesús. Y levantándose los jóvenes, verso 6, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Noten que Pedro, ¿verdad?, le está dando oportunidad a la mujer de Ananías de arrepentirse. ¿Por qué le preguntó Pedro si Pedro ya sabía? ¿Verdad? ¿Por qué le preguntó si él ya sabía? Pedro ya sabía que habían sustraído del precio. Amén. Mas sin embargo, ¿verdad?, Pedro le hace la pregunta. ¿Por qué? Porque Pedro estaba dando la oportunidad, hermano, a que la mujer de Ananías se arrepintiera y ella no terminara sufriendo las mismas consecuencias que su esposo. Amén. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo, hermano, nos son dados no para hacerle daño a las personas, sino para bendecirlas, edificarlas, exhortarlas, edificarlas. Amén. No para buscar hacer un mal a ellos. Pero, hermano, no quería matar a Ananías y a Zafira, sino fue Pedro que los mató. Fueron ellos mismos, hermanos, que causaron esto por mentirle a Dios. Pero miren la misericordia de Pedro, hermano. La misericordia que usted y yo debemos de operar. Amén. Ese amor en el cual debemos de operar. Pedro pudo haber llegado y decirle, ¡mentirosa! ¡Rebelde! Te vas a ir al infierno con tu esposo en este mismo momento. Pero Pedro no hizo eso, ¿verdad? Sino que Pedro opera en misericordia y le hace una pregunta que ella sabía la respuesta a, pero la hace con el propósito, hermano, de darle la oportunidad a que Zafira se arrepintiera. Y así ella no terminara sufriendo las mismas consecuencias que su marido. Verso 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Amén. Desgraciadamente, ¿verdad?, a pesar de la oportunidad que se le dio a Zafira, ¿verdad?, pues no la tomó, ¿verdad? Y usted y yo no tenemos que asegurarnos de tomar de las oportunidades que Dios da a nuestras vidas, iglesia. Amén. Es una bendición, ¿verdad? Y la gran gracia de Dios que usted y yo podamos tener oportunidad para mejorar, oportunidad para arrepentirnos, oportunidad para esforzarnos, oportunidad para madurar. Y no deberíamos de desaprovechar esas oportunidades, hermano. No las desaproveche, sino tómelas en su vida, porque cada oportunidad que Dios nos da es para nuestra salvación y nuestro beneficio. Dice, aquí Dios reveló milagrosamente al apóstol Pedro información secreta conocida solamente por Ananías y Zafira. Amén. Y esto es el don, hermanos, de palabra de ciencia. Amén. Cuando se te revela, así como el apóstol Pedro, ¿verdad?, información desconocida a tu persona. Amén. Ya sea acerca de una persona, acerca de algo que va a acontecer, etcétera, ¿verdad? Cuando se te revela información desconocida a tu mente, amén, este es el don de la palabra de ciencia. ¿Ok? Punto 5. El tercer don en 1 Corintios, capítulo 12, en el grupo de dones de revelación, es discernimiento de espíritu. Amén. Está el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, amén, y el don de discernimiento de espíritus. Estos 3 dones son los dones de revelación, porque tienen que ver con cosas que Dios revela a nuestra mente. Discernimiento significa, esto es lo que la palabra significa, claridad de perspicacia de juicio. O sea, se refiere a la habilidad de hacer una distinción o determinación correcta, tal como distinguir la verdad del error. Amén. Cuando alguien, ¿verdad?, tiene discernimiento, ¿verdad?, es porque sabe distinguir, ¿verdad?, entre lo incorrecto y lo correcto. Entonces, el discernimiento de espíritus incluye la perspicacia clara y un juicio claro
con relación a los espíritus. O sea, este don, hermano, te va a dar la capacidad de poder reconocer, o sea, discernir, te va a revelar a tu mente, amén, cuál es el espíritu en el cual se está operando en ese momento. Y hay tres posibles fuentes de una actividad espiritual, amén. Está Dios y sus ángeles, porque sabemos que Dios es ¿qué? Espíritu, y sus ángeles son seres espirituales de igual manera, amén. Así que, verdad, una persona puede estar operando, verdad, en el Espíritu de Dios, verdad, siendo respaldado por los ángeles del Señor, verdad, o de igual manera el diablo y sus demonios, porque el diablo es un ángel, amén. O sea, él es espíritu de igual manera. Los demonios son los ángeles caídos, ellos son espíritus de igual manera, amén. Y así como una persona puede operar, verdad, en el Espíritu de Dios, amén, o con el respaldo de los ángeles del Señor, de igual manera una persona puede operar en el espíritu de Satanás, o en el espíritu, amén, de un demonio. Y también está el espíritu humano, amén. Estos son los tres espíritus con los cuales una persona puede operar. Dice, por medio del discernimiento de espíritus, podemos comprender cuál de ellos ha motivado una cierta acción. O sea, por medio de este don, ¿verdad? La persona que posee este don de discernimiento de espíritus va a poder, ¿verdad?, discernir, comprender, amén, ¿qué está motivando la acción de esa persona? Por ejemplo, un predicador, ¿verdad? Que el predicador que está predicando, ¿verdad? Ella o él va a poder discernir si ese predicador está predicando bajo la unción del Espíritu de Dios, o sea, bajo la influencia del Espíritu, o va a poder discernir si está predicando bajo una influencia demoníaca, o va a poder discernir si simplemente está operando en su propio espíritu, está hablando simplemente humanamente su propia opinión, perspectiva, amén, y no está operando, ¿verdad?, ni en el Espíritu de Dios, ni un espíritu demoníaco, amén, simplemente en su propia humanidad, amén. O sea, el don de discernimiento de espíritu, ¿verdad?, ayuda a una persona, ¿verdad?, a poder, ¿verdad?, distinguir entre estos espíritus en las acciones y actividades, ¿verdad?, que se puedan llevar a cabo. Dice, por medio del discernimiento de espíritus podemos comprender cuál de ellos ha motivado una cierta acción. En resumen, el discernimiento de espíritus es el don sobrenatural de poder percibir las motivaciones espirituales para una acción o tipo de espíritu que esté obrando. Amén. Como les digo, ¿verdad?, una persona que tenga este don, pues va a poder discernir, ¿verdad?, oh, esta persona está operando en el Espíritu de Dios. O sabe que esa persona está hablando muy bonito, pero yo sé que está operando en un espíritu demoníaco, ¿verdad? O simplemente no, pues no está operando ni en el espíritu de Dios o un espíritu demoníaco, simplemente está operando en su propia humanidad. Amén. Un ejemplo, ¿verdad?, y que es un buen ejemplo, es el Hechos capítulo 16, versos 16 a 18. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿verdad?, está aquí Pablo, ¿verdad?, acompañado con otros, nos salió al encuentro una muchacha que tenía ¿qué? Espíritu de adivinación, ¿verdad? Obviamente eso no es un espíritu de Dios, no es el espíritu de Dios, ¿verdad? Es un espíritu demoníaco, el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, a los que estaban con Pablo predicando el Evangelio. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pregunto, ¿mintió o dijo la verdad? Dijo la verdad. Luego dice, que anuncian el camino de salvación. ¿Mintió o dijo la verdad? Humanamente, ¿los estaba apoyando? Sí, humanamente. Pero en lo espiritual estaba sucediendo toda otra cosa contraria, hermano. Amén. Cualquier otra persona hubiera dicho, ¿verdad? Ah, mira, nos está ayudando. Ah, mira, les está diciendo que les estamos predicando de la salvación.
Cualquier otra persona había dicho, ¿verdad? Oh, sí, ella también está evangelizando. Sí, hermano. ¿Y cuánto sucede esto hasta el día de hoy? Ay, mira qué bonito habla. Ah, sí tiene el Espíritu de Dios. Ah, está hablando el Evangelio. Ah, sí tiene el Espíritu de Dios. Oye, por hablar muy bonito y por hablar verdades, que aún así están operando en el espíritu del anticristo. Lo importante, hermano, de tener este don en medio de la iglesia. Porque no todo el que hable bonito y no todo el que habla verdades, iglesia, tiene el Espíritu de Dios. Cuando Satanás le habló a Jesús en el desierto, Satanás le habló verdades, porque le habló escritura. Pero Satanás, hermano, no tiene el Espíritu de Dios. Y esta mujer estaba hablando verdades. Pablo era siervo del Dios Altísimo. Pablo y el resto de las personas que estaban allí estaban evangelizando, o sea, estaban guiando al pueblo a la salvación. Ella no estaba mintiendo. Mas, sin embargo, por una razón, a pesar de que ella estaba hablando verdades, Pablo sabía que algo estaba mal. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. Noten que el apóstol Pablo sintió algo desagradable. Dijo, algo está mal aquí. Si ella está hablando verdades, parece ser que nos está apoyando. Parece ser que también está evangelizando. Acaba de decir que nuestro Dios es el Altísimo, que estamos guiando a las personas a la salvación. Pero algo adentro de Pablo le decía, algo aquí está mal. Algo aquí no se siente bien. Y entonces te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo discernió que esta muchacha estaba endemoniada. Vemos como él pudo discernir, hermano, en qué espíritu ella estaba actuando. Que no era en el Espíritu de Dios, a pesar de que estaba hablando verdades. Y que no era un espíritu humano en el cual simplemente ella estaba operando humanamente como persona. No era ni el Espíritu de Dios ni su espíritu humano, sino que ella estaba actuando con un espíritu demoníaco. Y Pablo pudo discernir esto, a pesar de que esta mujer, hermano, estaba hablando verdades gracias al don de discernimientos de espíritu. Si no hubiera percibido la verdad de ella, quizá habría aceptado sus halagos. Porque obviamente esta mujer estaba hablando verdades. Si Pablo no tuviera este don, hermano, pues Pablo hubiera dicho, oh, wow, nos está ayudando. Hubiera dicho, ah, qué tremendo, otra persona se convirtió a Cristo. Dice, oh, sí, verdad, estaba evangelizando. Háganle caso, nosotros somos siervos del Altísimo. Mas, sin embargo, Pablo no aceptó los halagos de esta mujer porque él sabía en qué espíritu ella estaba operando. Si Pablo hubiera aceptado las palabras de la muchacha, habría asociado el mensaje del Evangelio con la actividad demoníaca y habría sido descreditado ante los ojos del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo conocía a esta muchacha, hermano. Pues a ella iba para que le leyera las manos. Con ella iba, ¿verdad? Para que le dijera su futuro. Si Pablo, ¿verdad?, hubiera aceptado las palabras de esta muchacha y hubiera aceptado sus halagos y hubiera dicho, ¿verdad?, si ella está hablando verdad, pues el pueblo hubiera dicho, ah, pues están operando en el mismo poder de esta mujer. Y hubieran dicho, es lo mismo, tienen lo mismo, hagan lo mismo. Pero no era así y no es así, sino que Pablo operaba en otro espíritu, que era del Espíritu de Dios y no un espíritu humano o un espíritu demoníaco. Y gracias a esto, hermano, la gente pudo darse cuenta y entender, hermano, que lo que Pedro hablaba y lo que él operaba
a lo que ella hablaba y lo que ella operaba. Este es el don de discernimientos de espíritus. Cuando se te da esta habilidad por medio del Espíritu Santo, de poder discernir en qué espíritu una persona está actuando. Dice, es importante saber cuando un espíritu maligno está trabajando, pero es un error atribuir cada pecado o acción mala a la obra directa de un espíritu maligno. Amén, eso es incorrecto. ¿Verdad? Como aquellos, ¿verdad?, que dicen, hoy no fui a la iglesia por causa del diablo. ¿Cómo que por causa del diablo? Por falta de disciplina y compromiso, que por causa del diablo. ¿Verdad? Pero, ¿verdad?, todo le atribuyen al diablo, ¿verdad? Y no es así. Aunque el diablo nos tienta a pecar y se aprovecha plenamente de las decisiones y acciones incorrectas, el pecado humano es principalmente el resultado de nuestra naturaleza humana pecaminosa, de locurias humanas y de las decisiones humanas. Los pleitos, la guerra, las divisiones son por nuestras concupiscencias, hermano, por nuestra humanidad, por las cosas que usted y yo luchamos como humanos, como personas. Muchos de los problemas o errores no vienen directamente del diablo, sino del espíritu humano. Obviamente, ¿verdad?, a veces los espíritus malignos atacan, ¿verdad?, y el diablo ataca. Uno no está diciendo que no, ¿verdad?, pero bastante de las cosas de las cuales sufrimos y pasamos, hermano, tiene que ver simplemente por nuestra naturaleza pecaminosa, por falta de compromiso y disciplina en nuestras vidas, ¿verdad? No te congregaste porque el diablo te detuvo, te congregaste por flojo. No te congregaste por flojo, no te congregaste por poner algo primero o por una excusa. Y no le estoy diciendo que fue el diablo, fue tu decisión. Fue tu decisión. Amén. Y aunque el diablo, ¿verdad?, opera, ¿verdad?, para atacar, ¿verdad?, para engañar, para mentir, para hurtar, muchas, ¿verdad?, de las cosas por las cuales vivimos y pasamos simplemente son, ¿verdad?, acciones, ¿verdad?, de malas decisiones que usted y yo tomamos como personas, por falta de madurez, por falta de compromiso, por falta de disciplina, por falta de entendimiento de la palabra de Dios. Amén. Cosas, ¿verdad?, que obviamente tenemos que mejorar, amén, para poder dirigir nuestras vidas mejor en la palabra del Señor. Y terminamos con punto 6, resumen de los dones de revelación. Los dones de revelación son sobrenaturales, pero ellos tienen igual en la vida, su igual en la vida diaria natural y espiritual. Todos, aún los inconversos, pueden gozarse de sabiduría, ciencia y discernimiento terrenales, porque obviamente un inconverso puede recibir sabiduría terrenal, ciencia terrenal y discernimiento terrenal por medio de experiencia y por medio de estudio. Además, cada cristiano puede y debe lograr obtener sabiduría, ciencia y discernimiento, ¿verdad? Una persona inconversa recibe sabiduría, ciencia y discernimiento por medio de estudio y experiencias humanas. Un cristiano recibe sabiduría, ciencia y discernimiento espiritual por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de nuestras experiencias en el Evangelio, en esta fe preciosa que hemos recibido. Amén. Cada uno de nosotros debe de esforzarse en recibir la sabiduría, la ciencia y el discernimiento que la palabra de Dios tiene para nosotros. Sin embargo, además de estos dos niveles, que es la ciencia, sabiduría, discernimiento terrenal, ciencia, sabiduría y discernimiento de las Sagradas Escrituras, hay los dones sobrenaturales de la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimientos de espíritus. Estos son los dones que operan en tiempos de necesidad espiritual. Gloria a Dios. Puestos de pie, por favor. Humanamente, hermano, usted y yo podemos recibir sabiduría, ciencia y discernimiento a través del estudio y la experiencia terrenal.
como personas. Amén. Sabiduría, ciencia, ¿verdad?, que reciben los doctores cuando están estudiando para su profesión. Y cualquier otra persona, ¿verdad?, en lo que se está dedicando. Como cristianos recibimos, ¿verdad?, por medio de las Sagradas Escrituras, sabiduría, ciencia y discernimiento a través de las Sagradas Escrituras. La palabra te da sabiduría para poder vivir correctamente. La palabra te da ciencia para poder conocer a Dios. La palabra te da discernimiento para poder discernir entre lo santo y lo pecaminoso, entre lo bueno y lo malo. Pero aparte de estas dos cosas, el Espíritu, hermano, nos da dones que sobrepasa la sabiduría terrenal y opera de una manera distinta a la sabiduría que recibimos por las Sagradas Escrituras, que sobrepasa la ciencia terrenal y opera de una manera distinta a la ciencia que recibimos por medio de las Sagradas Escrituras, y un discernimiento que sobrepasa el discernimiento terrenal y opera de una manera distinta al discernimiento que recibimos por las Sagradas Escrituras. Dones, hermanos, que nos bendicen y nos edifican. Si uno posee el don de palabra de sabiduría, hermano, ¿verdad?, es para poder tener un juicio sano y poder recibir un entendimiento claro de lo que está aconteciendo y de lo que puede suceder, para tomar decisiones sabias y poder evitar perjuicio, poder evitar tragedia, tal y como el apóstol Pablo estaba tratando de evitar la tragedia, el sufrimiento que iban a pasar si navegaban en ese momento. La palabra de ciencia, en el cual Dios te revela información desconocida, tal y como le reveló al apóstol Pedro, tal y como le ha revelado a personas. Yo he conocido personas que van y oran por ahí y el Señor me acaba de revelar que tú estás pasando por eso. Y te quedas, pues ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía esta información desconocida de mi persona? Yo no le dije al pastor, yo no le dije a ningún ministro, yo no le dije a ningún hermano, pero viene esta persona a orar por ti y te dice exactamente por lo que estás pasando y ora por ti. Esa es la palabra de ciencia. Y el don de discernimiento de espíritu. Porque es sumamente, hermano, importante poder discernir entre el Espíritu de Dios y un espíritu demoníaco. No todos los que hablan verdades son de Dios, hermano. Jesús mismo dijo, hizo mención de unos que profetizaron en su nombre, sanaron enfermos en su nombre, hicieron milagros en su nombre, y aún así el Señor les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. Hoy en día como iglesia tenemos la tendencia, ay, mira cómo Dios lo usa, mira cómo sopla, mira qué bonito habla, pues mira qué llena está la iglesia. No tuviera miles y miles si Dios no estuviera con él, ¿no? Puede tener miles y miles si el diablo está con él. Y tenemos la tendencia, hermanos, guiarnos con estas cosas. Cuando las acciones de las personas, hermano, pueden ser tanto humanas como demoníacas y no de parte de Dios. Y este don es sumamente importante en medio de la congregación, hermano, para poder discernir cuando alguien está operando en un espíritu demoníaco. ¿Sabe qué? Esa persona sí habla muy bonito, pero algo anda mal. Tenemos que ponernos a orar y interceder por él, porque algo no está bien ahí. Y no dejarnos influenciar por esa persona.
Y para poder discernir, hermano, entre maestros sanos y falsos maestros, aunque hablen muy bonito y hablen verdades, saber que hay un espíritu engañoso detrás de todo eso, que no está guiando la salvación, sino la perdición. Estos son dones, hermano, que si usted ya recibió el don del Espíritu Santo, usted puede tener uno o más de uno de ellos. Y si Dios le ha otorgado uno de estos dones, hermanos, son para bendecir y edificar a la congregación. Sea palabra de sabiduría, sea palabra de ciencia, o sea palabra de discernimiento de espíritus. Hace un tiempo atrás, una persona se me acercó y me dijo algo acerca de algo y yo me puse a orar por ello. Y me quedé tan sorprendido, hermano, porque lo que ella había visto en tal persona al tiempo se manifestó. Y yo digo, aquí hay un don. No voy a decir nombre de personas, amén, pero los dones están en medio de la congregación, hermano. Los dones están en medio de su pueblo. Y usted y yo se nos han dado estos dones, hermano, para guardarnos, para bendecirnos, para edificarnos. Y los dones que Dios le ha otorgado, ¿verdad? Uno de estos tres o cualquiera de los otros que hemos estudiado o que vamos a estudiar en las siguientes lecciones, usted se tiene que esforzar en usarlos, hermano. No los mantenga escondidos, no los mantenga guardados. Que si Dios se los ha dado es para bendecir la iglesia, es para edificar la iglesia, es para apoyar a su congregación y honrar a su Señor. Vamos a terminar adorando al Señor, iglesia. Si usted gusta pasar al altar, amén, en agradecimiento al Señor, lo puede hacer en este momento. Pero vamos a terminar este estudio honrando y glorificando al Señor de nuestro corazón, adorando y glorificando su nombre como Él es digno y merecedor.